Conocido por su cantera prolífica y su estilo de juego atractivo, el Ajax de Ámsterdam en sus tiempos era un equipo brutal que, en su mejor momento, logró ganar hasta 3 Champions seguidas. Sin embargo, los cambios en la directiva y la salida de jugadores clave han hecho que este equipo se convierta en la sombra de lo que fue en épocas pasadas, siendo un gigante dormido que hoy despertaremos e intentaremos llevar de nuevo a la gloria. Para conseguir esto, utilizaremos una filosofía distinta a la que el equipo usa actualmente. Esta consta de tener 11 jugadores neerlandeses en el campo, de los cuales 2 deben ser canteranos del Ajax que estén en el equipo o hayan estado en él. Además, podemos tener hasta 3 extranjeros en la plantilla, solo que estos deberán ser de Europa o África. También, si nos llegan ofertas mayores a 40 millones por un jugador, ya sea canterano, una promesa que hayamos fichado o algún jugador de 17 a 26 años, tendremos que venderlo sí o sí. Entendido eso, ahora sí continuamos. Bueno, antes de hacer movimientos por acá les confirmo que estamos jugando en dificultad clase mundial. Ahora sí, lo primero que vamos a hacer es analizar la plantilla para realizar los fichajes correspondientes. Si no tienes mucha experiencia en esto, te recomiendo prestar atención a esta parte. Como pueden ver en la plantilla, tenemos más de 5 extranjeros, y solo cumplimos con la norma de los canteranos, ya que hay 3 canteranos si no estoy mal. Lo que haremos será vender a todos esos extranjeros y dejar solo a 3 de los que tienen buen potencial. Como reemplazo de estos, voy a traer a jugadores neerlandeses. Con estas 7 ventas obtuvimos 46 millones, que sumados a nuestro presupuesto nos dan un total de 97 millones. Para esta nueva plantilla utilizaremos la alineación 3-2-4-1 y adoptaremos un estilo de juego ofensivo con una presión neutral. Bueno, como pueden ver en la plantilla, tenemos un desbalance de extranjeros y neerlandeses, pero no se preocupen, ya que ya tengo en mente quiénes serán los próximos fichajes. ¿Cómo no fichar a Ryan Gravenberch? Tiene una buena edad y un precio razonable, así que lo compramos de una vez por 18 millones. Decidí vender a Christian Linson, ya que a mi parecer no tenía un potencial muy bueno, pero no se preocupen que su reemplazo los va a sorprender. Desde que terminamos la serie pasada, no hemos hecho un fichaje bomba, y esta vez sí o sí voy a por Xavi Simons, un jugadorazo que no solo está a mi alcance, sino que también será una pieza fundamental en mi equipo. También decidí vender a Carlos Forbes, y no lo voy a negar, esta venta sí me dolió porque por su potencial apuntaba a ser un jugadorazo. Pero para hacer grande al Ajax, hay que cumplir con su filosofía al pie de la letra. Además, opté por fichar a una joven promesa que quizá ya conozcan, el buen Bryan de Witt. A este lo iremos desarrollando poco a poco. Después de pensarlo detenidamente, decidí deshacerme de Anton Gay. Aunque su potencial es bueno, su media no era lo suficientemente destacada para el equipo. Pero encontré el reemplazo perfecto, Mickey van de Ven. Sin duda, podrá suplirlo de manera impecable. Decidimos vender a Ahmed Khan Kaplan, ya que no veíamos en él un buen potencial para el equipo a largo plazo. Además, queríamos liberar un espacio para otro posible extranjero que planeamos fichar más adelante. Kaplan, aunque tuvo momentos decentes, no cumplía con las expectativas que teníamos para un jugador en su posición. En su lugar, hemos traído a Ian Maatsen. Creemos que Maatsen aportará mucha más solidez y calidad a nuestra defensa, y estamos emocionados de ver cómo se integra en el equipo y contribuye a nuestros futuros éxitos. Decidí vender a nuestro defensa Josip Súptalo, por lo que recibimos 12 millones de euros.
Utilicé ese dinero para fichar a un arquero neerlandés, que también costó 12 millones. Después de asegurar al nuevo arquero, vendí al arquero que teníamos anteriormente, lo que nos permitió liberar espacio en el presupuesto. Con los fondos adicionales, pude fichar al delantero Patrick Schick, en calidad de préstamo por una temporada. Y bueno, de esta forma quedaría la plantilla para la primera temporada. La verdad es que me gusta cómo ha quedado, ya que pude conseguir jugadores con mejores potenciales que los anteriores. Aquí terminaría el video, mi gente. Sé que fue bastante corto, pero esto es solo la introducción, y el gameplay de la temporada dura unos 7 minutos. Si lo agrego, el video sería eternamente largo y no quiero aburrirlos. Pero posiblemente la segunda parte salga esta semana. Yo me despido y chao, mi gente.